pero se asentaron en el cristianismo a lo largo que los años pasaron. Entonces siempre hubo una discusión entre los que no estaban de acuerdo con esa postura y los que decían o defendían esa postura, ¿no? Entonces, hoy voy a tratar algunas objeciones sobre eso, no todas, ¿okay? Porque sigo avanzando con el tema del atributo de la soberanía de Dios, porque, como les dije, yo puedo hablar sobre la soberanía de Dios, pero igual, una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿ok? Y vamos a hacer para eso una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias en este momento por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad. Ruego, Señor, me des la capacidad de poder hablar a tu pueblo. Sé que no soy digno, Señor, de esto. Creo que hay personas mejores que yo para poder hablar, Señor, de este tema. Y creo que me falta mucho a mí para esto. Te ruego, Señor, me des, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, madurez para poder hacerlo también, Dios mío. Y que tus hijos, Señor, que están acá congregados, Señor, puedan, Señor, tomar la palabra de Dios y analizarla punto por punto, Señor, y estudiarla. Simplemente no quedarse con una respuesta premeditacional, analizarla, estudiarla y ir hasta lo profundo, que eso es lo que tú deseas en sí. Te pido esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy bien. Estaba tratando de avanzar con el tema y sufrí de pronto un colapso por ciertas cosas en las cuales me puse a meditar, me puse a pensar y dije, no puedo avanzar todavía más, voy a solamente tocar ciertas cosas para poder tratar de resolverlas, ¿no? Entonces, quiero empezar, ¿no? Y dividir esto. Hoy voy a empezar así con números romanitos, ¿ya? Y empezar el tema con lo que es la responsabilidad humana, ¿ya? Un poco largo el nombre, pero tengo que empezar por ahí. La responsabilidad humana y el tema de la soberanía de Dios son dos puntos, mi hermano, que entran en discusión constantemente. Y mi fin, mío, mi hermano, hoy es tratar de dar una respuesta a las malas interpretaciones que se dan sobre este punto. O sea, sí, hay gente que piensa que los reformados no creemos en la responsabilidad humana. No, sí la creemos. Es más, la entendemos muy bien todavía. Pero, como pasaré a explicar más adelante, a veces para desacreditar la doctrina básica fundamental se usan muchas cosas. Leía bastantes cosas. Leía la herejía reformada, y esto, aquello, lo otro, y usaban puntos, y estaba yo leyendo y todo tranquilamente, revisaba en la noche y decía, ¿no? Y si yo pusiera solamente a juzgar sobre mi incomodidad, sobre lo que no me parece, estaría muy mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la verdad, mi hermano, es que yo tengo que analizarlo eso con ojo clínico, con ojo crítico, y la Biblia tiene una forma de interpretación. De hecho, cuando tú te sales de esas formas, que en algún momento vamos a estudiar cómo estudiar la palabra de Dios, cuando tú te sales y oyes esas normas que la Biblia te da, es cuando tú empiezas a tener muchos tipos de interpretación, y sí, sale una interpretación por acá, o como mi esposa explicaba, ¿no? Las parábolas, salen las super alegorizaciones. Yo, cuando era pentecostal, había un pastor que hablaba así, ¿no? Y tú tienes que entender, y así, y el trigo simboliza esto, y la posada simboliza esto, y de verdad, como mi esposa bien expuso ese día, y yo no conversé con nada, porque ella estudió el tema de las parábolas muy aparte de mí, no es que yo haga conocimiento comercial, ella tiene su propio estudio, ¿no? Entonces, coincido con ella en ese punto, ¿no? Las parábolas, por ejemplo, no hay interpretaciones con la superalegorización que se hace. Cuando la misma Biblia dice cómo se interpreta, de hecho, creo que mi esposa les explicó, ¿cómo es que sabemos qué significa cada parábola? Porque nosotros no las inventamos, o porque Jesús la explicó. De hecho, cuando tú lees más adelante, dice, ¿no?, que los discípulos le preguntan, ¿qué significa esto? Que tampoco ustedes entienden, y les dice punto por punto, ¿qué significación? ¿Estamos? Muy bien.
De esa misma manera, cada parte de la Biblia, mi hermano, tiene su explicación. Y su explicación no está fuera de ella, sino está dentro de ella. ¿Ya? Entonces, hay que ser sincero, la pereza del poder, y hay que ser claro, la pereza es el primer impedimento para entender el equilibrio que está entre la responsabilidad humana y lo que es, ¿no?, la soberanía de Dios. Ese es el problema. La falta de, ya parece Z ya. La falta de empeño, mi hermano. Entonces, eso va a ocurrir, mi hermano, que nosotros tengamos una mala comprensión de lo que es todo esto. Nosotros que somos reformados creemos, primeramente, ¿en qué cosa? En la soberanía de Dios. Y segundo, la responsabilidad humana. Quiere decir que yo pondría en primer lugar esto y en segundo lugar esto. Pero para llevar una buena discusión, por eso puse, bajo como muchos entienden, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Aunque debería ser al revés, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y hoy le voy a explicar el motivo del por qué es así. ¿Ya? Entonces, mi fin, hermano, en esta mañana es tratar de dar una respuesta a las malas interpretaciones, a las malas percepciones que se tienen sobre este tema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el impedimento para poder entender completamente esto? Es la pereza. ¿Sí, hermano? La pereza. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo algo, por ejemplo, yo no entiendo matemáticas, ¿qué tengo que hacer? Miren, yo era, en mi infancia, una característica del colegio era que yo empezaba muy bien y terminaba muy mal. De hecho, me sacaba del colegio porque en los primeros bimestres, especialmente el primero y el segundo, tenía muy excelentes notas. Pero en el tercero y el cuarto, no. ¿Tenía la capacidad o no tenía la capacidad? Ahora, ¿qué me arruinaba? ¿Qué me arruinaba? Mira, con calma. ¿Qué me arruinaba el tema ahí? La pereza. Entonces yo llegaba a casa y de repente me decían, no, estoy muy cansado, deja de descansar y ya. Peor todavía, mala combinación. Pereza más pereza igual a un resultado fatal. Y por eso terminaba así. ¿No? De hecho, voy a decir, soy sincero, yo no concluí el colegio, pero cuando me casé, uno de los requisitos que me puso mi esposa es, ¿te pones a estudiar? Sí o sí. Entonces, esta vez con una presión externa, fui con toda mi disposición a estudiar, yo. La trigonometría que no la comprendí ni la quería ver, la comprendí. La geometría, hasta así basta. Y saqué muy buenas notas. Y terminé muy bien. De hecho, que en la clausura a mí me invitaron para dar el discurso de cierre. ¿Por qué? Porque muchas veces es la pereza, fundamentado con esta famosa texto, ¿no? Ay, la letra mata, más el espíritu vivifica. Esa mala interpretación que se usa cuando no se lee, dándole a lo malicioso, a lo perverso, un significado diferente a la Biblia de lo que ella quiere decir. Y hablo de los versículos específicos. Porque recordemos una cosa, hermanos. Un versículo no es toda la Biblia. El versículo tiene que ser entendido a la luz de toda la Biblia. Tiene que guardar una armonía. Y en los versos que son, porque hay versos oscuros, ¿sí?, son difíciles de interpretación, en los versos más complicados, es donde uno tiene que tener más cuidado. Y es ahí donde uno tiene que constatar que ese verso no contradiga al otro verso. Y si hay una contradicción, entonces tiene que haber una armonía entre los dos. ¿Ok? Y cuando uno no entiende eso, es que uno a las malas le da las malas interpretaciones que, bueno, suceden en nuestro día a día. Para esto vamos a buscar Romanos, y es el versículo base con el que voy a partir hoy día. Romanos, en el capítulo 10, y he escogido este texto justamente por una razón. En el capítulo 10, versículo 21, por favor. A ver quién lo puede leer. Hoy, de preferencia, especialmente en uno de los últimos textos, voy a preferir la versión NBI, en el último versículo que voy a dar en este servicio. Pero, por favor, quisiera, en cualquier versión que tienen, Romanos, capítulo 10, versículo 21.
respecto a Israel, todo el día les extendí mis brazos, pero ellos fueron rebeldes y desobedientes. Es como cuando hablamos del yugo desigual, ¿no? Algo que me compartió una hermana y me encantó mucho, ¿no? El yugo desigual es un consejo o es un mandato. Es un mandato, es un mandamiento, es una ordenanza. Se dan cuenta, ¿no? ¿Y qué sigue Israel? Lo contrario. Por ejemplo, de hecho, ¿por qué fue la caída de Salomón? Porque se juntó con muchas mujeres y esas mujeres influenciaron en su corazón, y esa es la advertencia que se le hizo. Esas mujeres terminarán influenciando su corazón y Salomón terminó siendo pagano. Bueno, de hecho, se cree que al final de su vida se arrepintió, misericordia de Dios, porque Dios no había prometido eso a David. ¿No? Dios dijo, igual lo voy a castigar, como a hijo le trataré, yo lo desampararé, y si es apartaré, no me apartaré como me aparté de Saúl. ¿No? Una promesa, como el hijo de David, o sea, Salomón. Por eso se cree que Salomón, aunque fue pagado por haberse involucrado con muchas mujeres paganas, al final de su vida se salvó, ¿no? Pero esa es la regla de todos. Eso hay que entenderlo. Entonces, nosotros tenemos que tener el mismo cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, tiene una forma de interpretar, ciertas reglas para interpretar. Y para interpretarla, mi hermano, tiene que tener armonía. Cuando tú ves que Jesús llega y los fariseos le hacen la pregunta sobre el matrimonio, él no le dice, la escuela de Ilaí dice esto, la escuela de Shimon dice esto. ¿Qué le dice? Disculpe porque estoy quemando un rey. ¿Qué le dice? ¿No habéis leído la escritura que dice en el Génesis? ¿Se dan cuenta? Lo remató. ¿Por qué? Porque hay una pregunta cual, de mucha variedad de interpretaciones, él regresa a la escritura y le dice, ¿no habéis leído? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la regla de interpretación para interpretar un verso de la Biblia? Es la misma Biblia. ¿Ok? Entonces acuérdense de esto, porque a lo largo de todo esto que vamos a hablar, hermanos, va a ser un punto a tener en cuenta para saber que si lo que uno dice es correcto o uno está siendo caprichoso con lo que uno quiere defender, mi hermano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dije que una de las cosas negativas que puede tener, mi hermano, el tema de no entender la responsabilidad y la soberanía de Dios, porque sí, hay malos entendidos acá y hay malos entendidos acá. ¿Ya? Hay malos entendidos. Entonces, uno de ellos es la pereza. Hermanos, ¿saben que ser sincero? ¿Qué es la pereza? Es la pereza de que si yo tengo una duda, me quedo solamente rosqueando así pensando. Y te pregunto, ¿tu conciencia tiene la capacidad de darte luz totalmente? Algunos dirían sí. Yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Por la caída. Porque en el huerto del Edén, aunque hoy conservamos ciertas cosas morales, la conciencia cayó también. Junto con todo. Por lo tanto, nuestra conciencia muchas veces no es la base para regirnos. Sí nos da ciertas luces, pero no es la base. Es más, la conciencia tiene que ser llevada a sujeción de la palabra de Dios. ¿No es verdad? Ahí nace el legalismo. Cuando la conciencia se deja ir por ella misma y empieza a formar sus propias reglas. De hecho, los judíos, los fariseos en el tiempo de Jesús habían hecho que su conciencia distorsionara la palabra de Dios y la llevara al extremo legalista. Entonces empezaban a poner reglas pensando que por esa razón, o por lo que ellos estaban haciendo, esa era la causa. ¿Saben qué causa, no? No hablo del plato. Cuando hablamos de causa, a ver, esa es una palabra que yo siempre digo. Causa. No es la comida que ustedes comen. ¿Qué es esto? Parece. No es la comida, ya parece una torta, pero la causa viene rellena con cosas. Eso no es, hermanos. Cuando hablamos de causa, hablamos de origen. O sea, ¿cuál es la causa de Javier? La unión de Alberto y Julia, sus padres. ¿Sí o no? Ese es su origen. Entonces, cada vez que yo hablo de causa, hablo de origen. Cuando yo digo que la moralidad no es la base de la salvación, no es la causa de la salvación, ¿qué estoy diciendo?
que la moralidad no es el origen de que uno sea salvo. ¿Estamos? Lo mismo, cuando digo de la conciencia, yo les puedo afirmar que la conciencia no es la causa de la salvación. ¿Por qué? Porque no es el origen. Quítale un poquito el eco, por favor, hijo. ¿Ya? No es el origen. Muy bien. Entonces les dije que este es uno de los puntos más serios. Si yo tengo tantas dudas, tanto esto, ¿qué debo de hacer? Dejo todo lo que estoy haciendo. Dejo trabajo, dejo amistades, dejo compromiso, día y noche. Porque si quieres resolver algo, anochece, después amanecete. Dios no te va a decir en una lumbrera, no, Dios ilumina, pero sobre la base de ¿qué? Del estudio concienzudo de la palabra de Dios. Mejor. Así es como Dios te va a iluminar para entender. Hoy no hay revelación nueva. Quiero que me entiendan. ¿Qué es revelación? Algo nuevo. ¿Me entienden? Hoy no hay cosas nuevas porque ya la revelación está dada en la palabra de Dios. Si hubieran revelaciones hoy en día, entonces ¿para qué la palabra de Dios? Entonces, cuando yo quiero comprender algo de la palabra de Dios y no entiendo algo, ¿qué tengo que hacer? Es como cuando dije, no entiendo la matemática, ¿qué tengo que hacer? Estudiar matemática. No tengo la literatura, los hombres gramaticales, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Cuando yo no sé cómo escribir una palabra, ¿qué tengo que hacer? Buscar. ¿Sí o no? De hecho, es una de las cosas por las cuales yo me demoro bastante en hacer los temas, porque a veces digo palabras y tanto, porque no quiero que la gente, por causa de una falta ortográfica que sí la cometo muchas veces, en vez de mirar el mensaje, mire, se equivocó ahí. Y no está mal. De hecho, eso es parte de mi pasado de flojera, pereza, por eso no sean perezosos, hermanos. Y para la palabra de Dios tiene la misma connotación. Si yo no sé algo, no me puedo quedar diciendo, no sé, simplemente así me parece esto que. No, así no es, hermano. Porque así estaríamos en un círculo. Con eso no estoy diciendo que yo tengo toda la razón, toda la verdad, no. De hecho, yo también tengo dudas. ¿Y qué hago cuando tengo dudas? Bueno, agarro, empiezo primero a ver lo que dice la Biblia y empiezo a estudiar, empiezo a indagar. Que eso es lo que Dios quiere. Muchas de las cosas que yo he querido me he tenido que retratar. ¿Por qué? Porque sería malo de mi parte que yo crea algo, mi hermano, y lo crea sobre la base de que solo me parece y no sobre la base de destruir la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces empiezo a considerar muchas de las cosas que antes han dicho y se han creído. Entonces, volvemos a decir, ¿cuál es el problema entonces del cristiano hoy en día? Pereza. Voy a escribirlo así. Pereza, más pereza, más pereza. Todos los años. Mi hermano, no me dé ese concepto, por favor. Ustedes tienen dudas, todos tenemos derecho a tener dudas, todos tenemos derecho a tener interrogantes. Lo que no tenemos derecho es a quedarnos con eso y no hacer nada por resolverlo. Tenemos que resolverlo. ¿Ok? Dicho esto, continúo. ¿Cuál sería mi segundo punto entonces? ¿Ya? Y aquí voy a hablarles de lo que se llama, y les voy a explicar, ahorita no se asusten, lo que se llama la famosa falacia del hombre de paja. Hermanas, las que han vivido en el campo, ¿saben qué es un hombre de paja? Cuando plantan maíz, cuando tienen una cosecha y quieren protegerla de las aves, ¿qué se usa? Un espantapájaros. Un espantapájaros, ¿no? Entonces, un espantapájaros más o menos, yo no soy bueno dibujando, hermanos, vendría a ser algo así, vamos a poner sus ojitos y el espantapájaros feliz, ya listo, ya, yo no soy muy bueno dibujando, ya, muy bien. Entonces, ¿no? Y ahí, claro, pata el pato, ahí otra cosa con el pato. Acá estamos las pajas saliendo, todo esto, ¿no? Y acá está. ¿Y eso con qué finalidad se hace? Para espantar los pájaros, ¿no? Bueno, en lo que se llama hoy en día de la teología y todo eso, existe la famosa falacia del hombre de paja. ¿Qué quiere decir? Miren atentamente, escuchen esto. Quiere decir que yo tomo una parte o una porción de algo para llevarlo a una sobreexageración y sobre esa sobreexageración atacar ese punto y no atacar la idea principal.
Es como decir, ya, Javier está escribiendo acá. Y Javier tiene defectos, como por ejemplo sus defectos con sus faltas ortográficas. Entonces, de pronto por allá, no digo que esté mal, no estoy criticando a quien me dice, hermano, no, por favor, no me entiendas. No quiero que lo tomen por ahí, ¿ya? Nadie quiere que lo tomen por ahí, por favor. De hecho, yo agradezco eso, ¿ya? Me ayuda a mí. Pero digamos que ya, un hermano dice, pastor, se equivocó un acento ahí. Y todos los hermanos empiezan a decir, sí, pastor, se equivocó allá, y esto otro. Y todos empiezan a esto. ¿A qué apuntan? ¿Al mensaje o al error ortográfico que tuve? Al error ortográfico que tuve. Muy bien. ¿Qué es lo que se debe criticar ahí más? ¿El mensaje o el error ortográfico? El mensaje, sí o no. ¿Pero en qué se enfocan? En la falta ortográfica, ¿sí o no? Sí, se equivocó y todos empiezan eso. Eso es una falacia del hombre de paja. Buscar un punto y sobreexagerarlo de tal manera que todo el ataque va sobre eso. ¿Ya? Entonces, con respecto al tema de la soberanía de Dios, mi hermano, existe esto. Bastante. He leído, mi hermano, cuantos posts de muchos hermanos que escriben. Y obvio que si hubiera estado hace unos 3, 4 años, me hubieran convencido. Pero hoy que sé algunas normas de interpretación y reglas de interpretación, rápidamente agarraba y veía la Biblia. Y bajo una de las normas que les voy a demostrar hoy día, podía ver si era correcto o no era correcto. En algunas cosas estaba de acuerdo, y en muchas otras no. ¿Ya? Y eso es lo que les quiero demostrar. ¿Ok? Entonces, una de las acusaciones que tenemos del bando contrario es que nosotros, los que creemos en la soberanía de Dios, ¿no?, negamos ciertas cosas, ¿no? Entonces a este muñeco, a este hombre de paja, le vamos a poner, ¿cómo se llama el tema que estamos estudiando? Claro, soberanía, ¿no?, de Dios. Así se llama el hombre de paja. Pero yo no voy a hablar del hombre de paja, sino, de sí el tema de la soberanía de Dios, sino del hombre de paja. Y entonces, acá van a surgir ciertas acusaciones que se le van a hacer para contradecir. ¿Ya? Y estas son contradicciones generales, mi hermano, que de repente, si usted alguna vez la ha hecho, no piense que es un ataque contra usted. De hecho, siempre la hacen. Siempre están ahí. Una de ellas es, no importa lo que hagas. Como soberanía de Dios está presionado, pues no importa lo que hagas. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, ¿para qué cuidarse? ¿Para qué buscar la santidad? Total, no importa lo que hagas. ¿Está o no está ese punto? ¿Lo han escuchado eso? Levanten la mano quienes han escuchado ese argumento muchas veces. ¿Pero qué es soberanía de Dios? Total, como Dios te preso, no importa lo que hagas, no importa lo que yo crea. Total, voy a hacer salvo. Y voy a decirles algo. Eso no dice la soberanía de Dios. Otro argumento que se escucha es, ¿para qué predicar y orar? Bastante he escuchado eso. ¿Para qué predicar y orar? Si al final, como Dios ha presionado quién se va a perder y quién se va a salvar, pues el que se va a salvar indistintamente. Entonces, ¿para qué tenemos que predicar? ¿Para qué orar? ¿Ha escuchado usted eso? Yo también he escuchado. Bastantes veces. ¿No? Otro es, y el con el que se agarra, yo no sé qué quiere encontrar este punto, es la depravación total. Le reniegan a la depravación total, niegan el pecado original. El pecado original no es un pecado específico, es el pecado del cual parten todos los pecados. ¿Ya? De hecho, el tema del pecado original, pues, pero eso es catolicismo romano, hermano. Hay muchas cosas que el catolicismo romano cree y nosotros creemos. No creemos todas las cosas que ellos creen, pero hay cosas que ellos creen que nosotros también creemos y estamos en armonía. Por ejemplo, el pecado original. ¿Ok? ¿Y qué es el pecado original? Que después de la caída de Adán, a partir de ese pecado se desprenden muchos más. No es un pecado en específico, es el pecado del cual parten los demás pecados.
¿Ya? Y por lo tanto, todo hombre, todo ser humano, toda persona que nace en esta tierra después de Adán, ha heredado ese pecado original de tal manera que está destituido de la gloria de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, y acabado el asunto. Aunque, mi hermano, ese tema de la depravación total no está diciendo que los hombres son tan malos, o sea, son tan villanos. De hecho, hay gente muy buena, incluso gente que defiende el tema de Dios y todo eso, pero la Biblia no dice que porque tú defiendas o seas una persona moral, tú por eso merezcas el cielo. Incluso hay creyentes que llegan a pensar, cuando no creen esto, mi hermano, porque es algo fundamental, es una creencia fundamental, yo no me puedo llamar cristiano si no creo derecha de verdad, ¿ya? Incluso de la postura contraria que hace esto, también creen esto, pero de creer a practicarlo es muy diferente. ¿Por qué? Porque no se puede dar, por no caer en el mismo, no lo niegan, pero le dan una vuelta para poder tratar de salir de ahí. ¿Ya? El punto es que la depravación total no nos dice que todo ser humano, mi hermano, es tan malo como pudiera ser. Nos está diciendo que en el corazón del ser humano hay una raíz de corrupción, de tal manera que su inclinación siempre va a ser a lo malo. No importa qué tan bueno él haga las cosas, siempre lo va a llevar al mal. Por ejemplo, somos cristianos, ¿ya? Dígame, usted, haciendo cosas buenas, nunca ha tenido algo. Por ejemplo, cuando alguna vez lo han felicitado por algún mensaje, ¿no se le ha oído como que el orgullo por ahí, aunque sea chiquito? ¿Qué es eso? Es un pecado original. Le está robando la gloria a Dios. Miren, que no es de mi caso. Y en su caso de ustedes también. Por ejemplo, ¿qué hombre que dice? No, yo soy fiel. También. Puede ser fiel. Y nadie dice que eso está muy bien, es muy bueno, es muy loable, pero el punto es, lo haces para la gloria de Dios, lo haces para la gloria de Dios. Eso es lo que tienes que pensar. Cuando ya no lo haces para la gloria y simplemente te enorgulleces de eso, estás robando la gloria de Dios y indistintamente, aunque tú hagas eso bueno, para Dios no es abominable, no es pecado. ¿Entiendes eso? Hay que comprender eso. Eso es fundamental, mi hermano. Entonces, al punto de eso, mi hermano, te sacan un montón de cosas. ¿Ya? El otro tema es que dice, ¿no? Y acá se agarra con esto, ¿no? La predestinación. La predestinación es contradicha en la Biblia. Le dice, ¿no? Y que citan, por ejemplo, el libro de Hechos, ¿no? En el capítulo 10. Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 al 35. ¿No? Y también te citan Romanos, ¿no? Todavía no voy a hablar, porque pueden ir leyendo si ustedes desean. Romanos 10:13. ¿No? Romanos 10:13. Entonces, te empiezan a centrar en muchos puntos para decirte, ¿no? No, mira, la predestinación es contradicha en Hechos y en Romanos. Mira, la depravación total no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Que una persona por cada buena cosa no se va a salvar. Te empiezan a poner críticas ahí. O te dicen, ¿para qué predicar y orar total? No estamos predestinados. O no importa lo que hagas, estamos predestinados. Entonces empiezan a hacer una serie de ataques, son unos cuantitos, pero una serie de ataques, mi hermano, para atacar la soberanía de Dios en sí. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en algo que la soberanía de Dios dice. Muy bien. Entonces vamos a resolver las acusaciones, ¿ya? Vamos a resolver estas acusaciones. Y acá quisiera que estén atentos, por favor, porque quiero explicar algunos puntos. No importa lo que haga, ¿no? Esta acusación, mi hermano, es muy antigua. Incluso, mi hermano, se la hacía al apóstol Pablo. Por favor, veamos lo que dice Romanos 3:8. ¿Sí? Hay respuestas, he escuchado cosas que la gente dice, mi hermano, que sin embargo, por su falta de empeño de leer la palabra de Dios, no se dan cuenta que la palabra de Dios ya ha respondido esas cosas y alguien también ya las pasó ya. Romanos, capítulo 3, versículo 8. A ver, ¿quién lo puede leer? Amén. ¿Por qué no decir
hagamos lo malo porque venga lo bueno. Así nos unían algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien, merecidas se tiene la tentación. Muy bien, gracias, hijito. Gracias por tu colaboración. Yo se lo voy a leer acá y quiero que todos escuchen para los que todavía no lo han encontrado. Atentamente a lo que dice y empieza con esta pregunta. ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Uy, esto suena parecido a eso. Sigo leyendo. Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos. ¿Cómo aseguran los que creen en la predestinación? ¿Qué nos dicen? No importa lo que hagas. De hecho, si hay un grupo que cree así, pero te enfocan no en el tema de la soberanía de Dios, no en el tema de la predestinación, sino en la falsa acusación para decir, los que creen en la soberanía de Dios, los que creen en la predestinación, y que es lo mismo, al final, los que creen en la predestinación, ellos enseñan que no importa lo que hagan, como no siempre predestinado, pues no importa, total ha sido predestinado. Esta acusación ya se la hicieron a Pablo, y miren cómo Pablo responde. Yo pregunto, así sinceramente, no mientan, por favor, sí. Disculpe que sea de esta manera, pero a mí me ha pasado muchas veces que en muchos textos de la palabra de Dios, o que los he leído así a la volada, que ni siquiera los he considerado, que es al final como no leerlos, o que simplemente por mi falta de estudio nunca los he leído. ¿Ok? Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta a corazón abierto. ¿Usted ya ha leído ese texto? Así sinceramente. Romanos 3:8. ¿Sí lo han leído? Y si no han leído, alguna vez han dicho, entonces, ¿para qué creen en la predestinación? Eso no es lo que enseña la predestinación, ¿no? Miren, esto es un argumento que ya en el tiempo de Pablo les decía, ¿no? Que los que creen en la predestinación de Dios, porque Romanos está en ese contexto, los que creen en la predestinación de Dios enseñan que no importa lo que tú hagas, tú también eres salvo. Y tú puedes seguir pecando y haciendo tus cosas y ser salvo. Eso no enseña la predestinación. Y miren la respuesta que Pablo le da. ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? No es el único texto, ¿verdad? Que lo va a decir como dice el otro. Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que nosotros enseñamos. Pero bien merecida, miren cómo le responde Pablo, bien merecida, se tiene la condenación. ¿Qué está diciendo? Que los que creen de esa forma contraria, miren, yo no lo digo, yo no lo estoy diciendo, pero ¿qué Pablo les está diciendo? ¿Qué Pablo les dice a alguien cuando está condenado? Está siendo drástico. Que se van al infierno esa gente. Y es gente que supuestamente está dentro de la iglesia. Porque Pablo no está escribiendo en el mundo, está escribiendo en la iglesia. Recuerden que en Roma, en la iglesia de Roma, había un problema entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Había un conflicto, ese es el contexto. Si usted quiere saber más del contexto, querido hermano, vaya en todas sus Biblias, la mayoría de Biblias tiene lo que se llama contexto histórico. Y va a ver ahí usted el problema que estaba suscitándose ahí, va a ver la intención de la carta, el propósito de la carta, algunos con intención, otros con propósito, dice el nombre, pero van a ver cuál es el problema en la iglesia de Roma. Ese es otro punto para considerar, para entender la interpretación de un versículo. ¿Ya? Entonces, Pablo no está escribiendo a la gente del mundo. Esa no es una acusación de la gente del mundo, es una acusación de cristianos que estaban dentro de la iglesia. ¿Pablo qué les dice? Están condenados. Miren. No es el único texto. Podemos ir también a Romanos, capítulo 6. Al mismo Romanos, en el capítulo 6. Ahora busquemos el capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera.
Muy bien. Luego viene cuando leemos, ¿no? Leamos fuerte, tranquilo, con calma, tomando todos los puntos para poder comprenderlo bien. Lo voy a repetir así, que lo escuchen atentamente y con calma. Así el pecado no tendrá dominio de ustedes, porque ya no están bajo la ley. ¿Estamos? Usted dirá, no estamos bajo la ley, la ley no importa. No, la Biblia no dice que la ley no importa. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, ahora que hemos sido regenerados, porque Dios nos ha puesto sus leyes en nuestro corazón, ahora, mi hermano, no por un mérito, sino porque amamos a Dios, queremos agradarle. ¿Me entienden? Que eso es muy diferente. Por lo tanto, intentamos amar a Dios en primer lugar, antes que la familia, antes que los estudios, antes que el dinero, antes que el trabajo, antes que todas las cosas, ¿no? Y podemos seguir enumerando, ¿no? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta en el día de reposo, ¿no? El hecho de consagrar en un día específico para el amor de Dios. Yo quiero eso, pero por ejemplo, hoy día he trabajado, me siento muy mal. Mi esposa le dije en la mañana, ¿sabes qué? No me gusta esto. Quiero salirme de esto, les digo. No lo soporto. Ahora no puedo quedarme sin comer, pero no lo soporto. Intento, fallo ahí también. Con dificultades veo. ¿Me entienden? Pero si yo dijera, no, me siento contento, hoy sí, hoy tiene ese. ¿Qué está demostrando mi corazón ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces también el hecho de dice, pero no adulterarás, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque bajo la ley eso condena. Pero cuando tú estás en la gracia, ahora por amor a Dios quieres agradable. Es diferente. Ya no quiero entrar ahí, es también otro tema. ¿Ya? Cuando estudiemos el libro de los Romanos veremos a detalle esto. ¿Ya? Pero miren lo que sigue diciendo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como dicen, ya no estamos bajo la ley. Entonces, como estamos bajo la gracia, entonces viene la acusación acá. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué está hablando acá? De la práctica del pecado. Porque no vamos a decir que el cristiano no peca, el cristiano peca. Juan, en la armonía que también guarda Romano con Juan, dice, hijito, si alguno dice que no ha pecado, debe ser mentiroso, amigos, y la verdad no está en él. Pero también dice, pero los que aman a Dios ya no practican el pecado. ¿Me entienden? Y pecaste, pero no te vas a quedar ahí, pues. Porque si tú te quedas ahí, demuestra lo contrario. Tus frutos evidencian por lo contrario. Entonces, ¿qué dice diciendo acá? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde Pablo? De ninguna manera. Los que creemos en la soberanía de Dios, tal como la Biblia lo dice, creemos lo mismo que está acá. Entonces, no aceptamos esta acusación de que porque estamos en la gracia, de porque Dios nos ha predestinado, entonces no importa lo que hagas. No, para nosotros sí importa lo que hacemos. De hecho, cuando fallamos a Dios nos duele, nos hace sentir mal, no queremos hacerlo. Y le rogamos a Dios y en los momentos de prueba tratamos de no estar metidos en estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado. ¿Me entienden? Entonces, por eso esta acusación es falsa. Pero ellos a la mala te la quieren meter, no diciendo, como Dios está predestinado, no importa lo que tú hagas. Puedes seguir practicando el pecado. Si estás en convivencia, puedes seguir estando en convivencia. Si estás fornicando, puedes seguir fornicando. No te quiero, también está predestinado. Si estás robando también, si estás así, así. Y no importa si tu corazón tú miras, estás casado, pero andas mirando a la mujer de otro o al marido de otra. No importa, total, tú estás predestinado. Una cosa es que no tengas luchas, batalla con eso. Y otra cosa es que ya te entregues a eso. ¿Estamos? Y usando el falso pretexto de, yo me he abandonado. No, es que estás en tu condición de camino. O sea, simplemente, ¿qué tiene que ser? Si tu verdad eres creyente, te vas a los pies de Cristo y dices, perdóname, Señor, perdóname. Estas cosas vienen a mí. Por eso Martín me dice que cuando incluso predicaba sus mensajes, lo que me pasado, pasaban cosas por mi cabeza. Entonces, ¿qué hacía? En un código tiraba el tintero y decía, Satanás, déjame tranquilo. ¿No?
Y es el medio que Dios usa. ¿Y por qué lo permite, hermanos? ¿Por qué Dios permite las tentaciones? Les pregunto. ¿Por qué Dios permite las luchas? ¿Por qué Dios permite los problemas? ¿Por qué Dios permite las tentaciones? Vamos a ese punto. Con eso nos vamos a quedar. ¿Por qué permite las tentaciones? Porque quiere perfeccionarme en la santidad. El alcohólico siempre va a tener problemas con el alcohol, ¿sí o no? ¿En qué quiere perfeccionarlo ahí? Su santidad. ¿Sí o no? Su santidad. Quiere perfeccionarlo. No va a ser perfecta. Esa perfecta solamente va a ser cuando el Señor venga. Y el que tiene problemas de tentaciones sexuales también igualito. Y cuando hay tentaciones sexuales son de toda la variedad y el abanico que puede existir y haber. Lo que está buscando Dios, ¿qué cosa es? Perfeccionar la santidad. Sí, ese es el medio que Dios usa. Dios permite. Él no te lo manda, Él permite. Como tú sabes, Él sabe que Dios es un ser pecaminoso, caído, se permite eso para que tú, mi hermano, en ese momento experimente. ¿Acaso Jesús fue librado de eso? ¿No? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Que Jesús fue tentado en todo. Y todo es todo. ¿Pero qué dice? La santidad es estar libre de tentaciones y de luchas, no. La santidad, mi hermano, es algo, mi hermano, que Dios, mi hermano, va a trabajar en tu vida hasta el momento en que Él venga, y para eso va a permitir muchas cosas en tu vida. ¿Estamos? Así que uno no piense que uno ora y las tentaciones van a desaparecer, y las luchas van a desaparecer, y las cosas van a desaparecer. Eso es mentira, eso es un infantilismo. De hecho, ese es un argumento que los que están de ese otro lado y que nos acusan a nosotros usan. Y eso está muy mal porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los cristianos no practican el pecado. La Biblia dice que no podemos decir que no pecamos. Y hay una armonía entre los dos. Porque siempre en algo fallamos, hermano. Pero no podemos perseverar en eso. ¿Estamos? Entonces, Dios permite esas cosas para perfeccionar esa vida. Entonces, ese argumento, mi hermano, es falso, como estaba diciendo. Entonces, vamos a pasar ahora, ¿para qué predicar y orar? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que debemos predicar y orar? Porque lo que dicen, ¿no? Los que creen en la presentación, ¿para qué debemos predicar? ¿Para qué orar? ¿Para qué hablar de esa persona que está dura? ¿Para qué tenemos que prepararnos cuando nos encontramos con alguien más difícil de predicar? ¿Por qué Dios permite que a veces nos revolcamos la fe, hermano? Cuando yo digo a ustedes estudien y fuerza hacer, hermano, porque hay gente que tiene convicciones más duras, es porque las tiene y me han revolcado. Y también te lo van a hacer a mí en el momento. Y me han revolcado porque me han tirado y me han puesto mi evangelio de cabeza así. Así como la lucha libre viene, tú vienes corriendo y el otro luchador te agarra con una llave y te levanta y ¡fram! Al piso. ¿Ya? Lo que he visto en la WWF, ¿no? Bueno, esas mujeres no sé cómo es, pero no sé, seguramente habrán visto algo así. Espero que si no, vayan a un rato de YouTube y vean cómo los luchadores ingleses hacen esos ganchos y te levantan el peso, o los de judo y ¡fua! Me han dicho eso. Dios lo permitió, sí lo permitió. ¿Para qué? Para quitarme el orgullo y agarrar y bajar la llave y empezar de cero. Y cuestionarme. Muy bien, mi defensa fue mediocre. No la palabra de Dios, la palabra ha sido muy buena, pero mi defensa, yo, mi persona, mi pecaminosidad fue mediocre, fue insuficiente. Y en algún momento te lo van a hacer, no te vas a hacer, en algún momento te va a topar, como dice la orden de Zapatito, te la va a hacer así, ¡fum! Y por eso la Biblia manda que nosotros nos preparemos. De hecho, Pedro, en su exhortación de 2 de Pedro, capítulo 3, creo que versículo 18, 15, no recuerdo, dice: santificad al Señor en vuestros corazones, presentando defensa de vuestra fe con mansedumbre. Judas dice, ¿no? Creo que el versículo 3, si no me recuerdo, discúlpeme ese chiquillo, si que lo puedo encontrar en una leída de 5 minutos. Dice, ¿no? Que defendamos arduamente, que combatamos arduamente. Eso lo digo para aquellos que dicen de repente, eso no es de cristianos. ¿Dónde dice simplemente de cristianos? ¿Dónde dice? Leas el libro de Hechos. Como Pablo iba constantemente, se metía en la sinagoga. ¿Para qué? ¿Para compartir lo que decía? No, él se levantaba y dice, esto no es así, y esto es así, Cristo murió por esto. Y se metía a la boca del lobo. Y por eso lo sacaba. ¿Por qué creen que le tiraban piedras? Y lo hacía porque él buscaba contender o porque amaba a sus paisanos. Cuando tú lees el libro de Romanos, tú vas a decir, quisiera yo ser anatema por causa de mis paisanos, con tal de que ellos crean.
hecho, me asombro de las cosas que voy viendo en Romanos y que mi esposa me va contando porque está estudiando por los Romanos y de verdad es muy interesante. Entonces, tú ves ahí, mi hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal pasa? Tú ves en el libro de Romanos cómo es, mi hermano, de que se presenta todo esto. ¿Cómo es que agarra, mi hermano, y Pablo va a presentar defensa? Un momentito. Disculpe, buenos días con todos. Yo la respeto con todo, pero yo soy la vecina de Alfredo. Sí. No vine a sentarme, a escuchar. Hermanos, ¿para qué predicar y orar? El punto principal, mi hermano, de esta acusación, mi hermano, que se hace, es por lo general, mi hermano, que dice que los que creemos en la predestinación no tenemos la necesidad de predicar. ¿Por qué? Porque si ya está la gente predestinada, entonces, bueno, total se van a salvar. Y no, yo les pregunto, la pregunta que estaba haciendo antes, ¿por qué tenemos que predicar? Es un mandamiento también, porque nos va a Ya, pero ¿qué es un mandamiento? Una ordenanza. Una orden. Entonces, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué predicamos? Para defender la comunidad de la verdad. Bueno, esa es la razón de que. ¿Por qué tenemos que predicar? Ya te dijeron bien antes. Porque le agrada, porque es una orden. Porque es una orden y es un mandamiento. Entonces, es una orden, ¿no? Y es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿No? Es una orden y es un mandamiento. Entonces, la Biblia nos insta tanto a predicar y orar, o nos dicen que es una opción. Y como por ejemplo cuando hablamos del tema del tiempo desigual. ¿Es un consejo o es un mandamiento? Y un mandamiento es una orden. Es una orden. Entonces, yo les quiero preguntar algo. ¿Qué más motivo necesitamos nosotros para predicar? Que el Señor nos ha ordenado. ¿Qué motivo tenemos nosotros más para orar que el hecho de que el Señor nos lo haya ordenado? ¿O necesitamos otra cosa? Pregunta. Muy bien, si tienen sus dudas, vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos, acá lo voy a poner, ¿ya? Si lo ven acá es por esto. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Amén. Muy bien, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy bien, esto justamente está en torno al reclamo que se hace, mi hermano, sobre el tema de la predestinación, ya que Pablo toca en el libro de Romanos el tema de la predestinación muchas veces, hermanos. Entonces, vemos ahí que nos está diciendo, mi hermano, de la necesidad de orar, y de hecho Jesús también, ¿qué dice? Vayan y prediquen, anuncien el Evangelio. No lo vamos a encontrar una vez, lo vamos a encontrar muchas veces. Y en cuanto a la oración, en 1 Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orar sin cesar. Da una explicación más larga. ¿Y qué es orar sin cesar? Entonces yo digo, esa acusación que se hace contra lo que creemos en la predestinación, ¿es correcta o es falsa? ¿Acaso alguna vez usted me escucha que le digo, hermano, no oremos, no prediquemos? ¿O es una amonestación que se hace constantemente? Se hace constantemente. ¿Me la he intentado yo? No, yo también aprendí de otros. Y cuando leo la Biblia también lo veo. Entonces esa acusación es falsa, mi hermano. Por eso digo que es un miedo bajo porque se centra en ciertas cosas, mi hermano, como el tema de la predestinación, para exagerar. Es cierto, los que somos cristianos, mi hermano, hemos sido predestinados para salvación. Por lo tanto, mi hermano, si Dios conoce nuestros pecados pasados, presentes, incluso lo que puede suceder en el futuro. Para el que es verdadero creyente, mi hermano,
si le llega a pasar eso, se arrepiente del corazón y no quiere volver a hacerlo. Y aún con eso, su salvación está segura no en él, sino en Dios. Pero no que este vaya a pecar porque quiere, o porque este mi hermano va, no importa lo que haga, no. Al contrario, de hecho, si un cristiano, mi hermano, empieza a pecar, todas las semanas mi hermano agarra y se pone a tomar, todas las semanas se pone a fornicar, mi hermano empieza a convivir, empieza a hacer otra cosa constantemente, ¿qué está demostrando? Que nunca, no que hoy es salvo y mañana perdió la salvación, no, que nunca, así de trágico es la Biblia, que nunca fue salvo. Así de simple. Muy bien, entonces continuemos. La depravación total. Esta es una de las acusaciones que más, mi hermano, se van a usar. Y cuando vemos esto, no vamos a encontrar versículos bíblicos que nos hablen sobre esto, sino que por lo general, ¿saben cuál es la defensa de esto contra la depravación total? Es la indignación personal de las personas. Entonces, las personas van a decir, ¿cómo es posible que yo sea así? ¿Cómo es posible que esto sea así? Pablo refuta todo eso. Estudiamos la semana pasada la indignación de las personas, ¿se acuerdan? En Romanos 9. Las personas siempre van a decir, ¿cómo es posible? Y esa persona que está en la China, y esa persona que está, los que vienen en ese tiempo, bueno, la Biblia tiene una sola respuesta para eso, hermanos, y la respuesta es muy dura. Pero es real, y es la Biblia, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo entonces qué? ¿Hacer un evangelio basado en mi indignación y formular en base a eso? ¿O hacer un evangelio bíblico? Porque mi indignación, o mi molestia, mi incomodidad es suficiente, mi hermano, para agarrar formular una teología, mi hermano, que agarre y contradiga eso. No. El debate sí es bueno, pero cuando es bíblico, muy bíblico. Y para eso hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, por lo general siempre surge la indignación cuando tocamos este tema de la depravación total, que todos están destituidos de la gloria de Dios, independientemente de cualquier cosa que las personas hagan, todos. Entonces, la gente dice, ¿cómo puede ser posible que todos estamos destituidos y ninguno puede venir por su propio deseo o libre albedrío a Dios? Y citan, por ejemplo, la defensa de esto, que es Mateo, y les voy a demostrar en esta mañana lo que les dije en un principio. ¿Cómo es que se hace una mala interpretación de la Biblia? Pero si yo lo veo así, digo, esto es correcto. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Por favor, quiero que esto lo tomen en cuenta porque es el ejemplo que vamos a usar en toda la Biblia para poder ver cuándo nuestra interpretación personal está equivocada y cuándo es correcta. A ver, solamente quiero que lean Mateo 11, 28, porque esa es la defensa que todas las cosas he visto. Deciden ese versículo, es un versículo de bandera, muy bien. Pero ahí vamos a ver cómo es que un versículo puede ser realmente una bandera y puedo citar un versículo que está correcto con todo, o cuando ese versículo simplemente es un pretexto. Mateo 11, 28. Amén. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Muy bien, estamos en Mateo 11, 28, ¿no? Ya, y ustedes que entienden, por favor no lean más allá, ustedes que entienden así feliz, acá no permitimos el error en este momento. Ustedes que entienden cuando lean Mateo 11, 28, así solamente ese versículo. ¿Respalda la acusación? Sí respalda la acusación, pero ¿qué le está diciendo acá? ¿Qué es lo que ustedes entienden así lo dice cuando leen Mateo 11, 28? Y ese es el error de todos los cristianos, mi hermano, cuando hacen una mala interpretación de la Biblia. Por favor, atento a esto, porque si usted no capta eso, mi hermano, va a hacer cualquier interpretación. Mateo 11, 28. Yo lo leo, ¿ya? Miren, escuchen atentamente y vean el trasfondo que está diciendo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados. ¿Qué es esto? Y agobiados. Es una invitación, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, vaya, yo te invito a mi casa hoy en la tarde. Y vaya, inmediatamente empieza a pensar, si voy, no voy. Si voy, no voy. Pastor, ¿qué vamos a hacer en su casa? Voy a la casa, si voy. Betarragas, déjame pensar. Es un no disimulado.
¿Qué estamos viendo acá? Cuando Jesús dice, como es una invitación, entonces la decisión de aceptarla o no aceptarla está en la persona, ¿sí o no? ¿Y parece lógico? Sí. ¿Te convence por ese lado? Sí. ¿Verdad o no? ¿Sí? Eso es lo que está expresando el versículo, ¿no? Entonces, todo lo que cita en ese versículo dice, mira, acá está el libre albedrío, la decisión de que si vamos o no va. Terminamos de ver el versículo 11:28, ¿ver? ¿Qué dice? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, si yo acepto la invitación, yo decido ir ahí, entonces el Señor me va a dar descanso. Entonces, ahí te dice, entonces yo acepto al Señor primero, entonces ahí soy regenerado recién por el Señor, Dios me da la salvación y todas esas cosas. Esta interpretación está muy mal. Pero pastor, ¿cómo es posible que usted sepa que esto está muy mal? Se lo voy a comprobar con la misma Biblia y no me voy a ir a otro libro, hermanos. Les voy a dar acá un dato de oro, hermanos, muy simple para que ustedes vean el error donde sea. Hasta yo cuando yo me equivoque, porque no puedo equivocar también, hermanos. Amén. Pero les voy a dar acá un error. Y marquen, si tienen un marcador, marquen este versículo. Y pongan el versículo bandera de los que defienden el libre albedrío. Pónganme. Ahora les voy a decir que esta interpretación, que si yo lo leo así, me da a entender de que hay un libre albedrío para la salvación, es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo les voy a preguntar algo. Hermanos, atentos acá. En mi vida está sonriendo. ¿Este versículo es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Yo no voy a negar que es palabra de Dios. Pero quiero preguntarles algo. ¿Es toda la palabra de Dios? Es parte de toda la palabra de Dios inspirada por Dios. Ese es el problema. Cuando yo voy a tomar solamente un versículo y porque de repente yo solamente veo eso, me voy a hacer un mareo. Y entonces puedo buscar la concordancia y empiezo a buscar, encontré muchos versículos que hablan como que sí hay un libre albedrío y todo eso, ¿no? Y puedo hacer teología en base a eso. Y eso está mal. ¿Cómo yo sé que el versículo es correcto y no es correcto? ¿Cómo yo puedo entender el verdadero significado de esto? Vamos a verlo. Ahora sí, yo quisiera que alguien más, por favor, pueda leer, mi hermano, en una venida rápida al contexto de Mateo en los versículos 24 al 28. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido las cosas de los sabios e instruidos, te las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ahora les digo, cuando tú lees en todo el contexto, ¿qué se entiende ahora? Para los que no lo captaron, se lo voy a dar a entender ahorita. Pero si no me entienden, por favor, por favor, esto explique un poquito más ahí, ¿ya? Miren, hay que entender de que el versículo 28 es parte de, ¿ya? Es parte de, no es el todo, es parte de. Cuando yo entiendo que es parte de algo y es un todo, entonces ese versículo va a poner el verdadero significado total. Miren atentamente. Verso 24, yo podría leer incluso desde el verso 20 que hemos predicado sobre esto, ¿no? Sobre los milagros, anticristo. Jesús dice: pero te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti, Capernaum. ¿En qué ciudad está hablando Jesús? Claro, a los que estaban ahí en la ciudad donde él estaba predicando. ¿Y cuál era el problema de esas ciudades? Bueno, vamos a leerlo con texto más atrás todavía. Verso 20. Miren, por favor, no quisiera que yo hable de esto y de pronto, por indignación, se les borre todo el tema. Por favor, no, hermanitos. Hay que tener más respeto con la palabra de Dios. Por favor, lean conmigo atentamente para que ustedes vean. Verso 20. Entonces comenzó Jesús
a denunciar a la ciudad. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Los está alabando o los está denunciando? ¿Por qué los está denunciando? Porque no creían por más que él les hacía milagros. Pues nosotros enseñamos que los milagros no convierten a nadie. Campañas de señales y milagros no convierten a nadie. Entramos, porque miren lo que dice acá. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían... ya ahí vamos viendo un contexto. Hay una ciudad que no se está arrepintiendo, bueno, hay ciudades que no se están arrepintiendo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos. Seguimos, verso 22. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, y estas habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Qué está denunciando Jesús acá? La incredulidad de las ciudades en las que él está predicando. Y miren lo que sigue diciendo, en aquel tiempo. ¿Cuándo yo digo en aquel tiempo? Él está diciendo en otro tiempo o en aquel tiempo en el que él está hablando estas cosas. En ese momento, en aquel tiempo. O sea, esto está sucediendo en el mismo contexto de lo que él está dando esta declaración de que esas ciudades van al infierno, porque no creyeron, no se arrepintieron. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, escuchen esto atentamente, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y está hablando acá soberanía de Dios, hermanos. Ya no está hablando solamente ¿cuál era el término que se entendía de este? La supremacía. Ya no solamente está hablando de la supremacía, sino de la soberanía, el dominio de Dios sobre la tierra. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las revelaste a los que son como niños. Oye, ¿qué está diciendo acá? Miren el contexto de todo lo que hemos leído. Hay una ciudad que no se arrepiente y le dice, y eso es para su juicio de ellos, y le daba a Dios diciendo, te daba a Dios porque tú nos escondiste de los sabios y los entendidos, de los instruidos. Tú nos has escondido de ellos, ¿no? Y se las ha revelado ¿a quién? A los que son como niños. Dicen los que son como niños. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué una persona es crédula como un niño? Entonces, por eso el Señor se la reveló. Sigamos leyendo. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Miren lo que está haciendo acá Jesús, o lo que está diciendo acá Jesús. Entonces, Jesús está dando este mensaje no solamente para los que le están contradiciendo y aquellos que ya se están porque simplemente van a ver a Jesús por los milagros, pero aún así no se arrepienten, van por el espectáculo y simplemente no quieren más y están ahí a ver qué nuevo me hablan. Pero también está refiriendo a aquellos que sí le están siguiendo, porque obvio Jesús tenía discípulos también que eran paralelos y estaban con él ahí, ¿sí o no? ¿Quiénes estaban ahí? Mateo, Juan, ¿no? Estaban ahí. Judas, el Iscariote, también el Iscariote, ¿no? Ahí estaban. ¿Y quién les dice ahí? A los que son de él les dice esto: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ustedes tienen que ver este versículo a la luz de todo el contexto. Entonces, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a las personas que porque ellos deciden, están viendo a Dios y es su mérito, o les está diciendo que a los que Él se reveló,
a los que el Padre les concedió, porque vean lo que dice el versículo anterior, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Aquellos a los que Dios se le revela, eso es lo que nosotros conocemos como la predestinación. Aquellos a quienes Dios se los revela, estos son, hermanos, los que Jesús le dice, vengan a mí, ustedes que están cansados, y yo les voy a dar el descanso. En pocas palabras le está diciendo a sus ovejas, no le está diciendo a las otras. El otro día vi un video, hacían el experimento, ¿es verdad que las ovejas conocen a su pastor? Y al parecer, creo que tú me lo compartiste una vez, sí. Y había una chica que decía, nada. Y otro, vamos al experimento número 2, y salía otro chico, creo que nada. Y de pronto sale el dueño de las ovejas y les dice algo y las ovejas responden y entonces él sale por ahí y empiezan a seguirle todas. No solamente le oyen, lo que Jesús dijo, no solamente le oyen, sino le siguen. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, cuando tú lees el contexto, tú ya te estás dando cuenta de que sí, hay una decisión que la persona toma, pero esa decisión no surgió de esa persona, sino que Dios hizo algo primero, y al hacer eso primero, regenera a esa persona de tal manera que esa persona, sus deseos ahora son conformes a los del Padre. Y por lo tanto, él ahora, eso es lo que decimos siempre, sí puede creer cuando el Señor le dice, vengan a mí, porque son sus ovejas. Y si ves el contexto, había muchas que no eran sus ovejas, ¿sí o no? ¿Y qué les dice, no? Ay, ustedes subirán arriba, pero también descenderán con todo para abajo, ¿no? Entonces, así podemos empezar a explicar, mi hermano, muchos de los versículos de la palabra de Dios, que cuando tú tomas el contexto, entiendes que no hay una contradicción. Entonces, ahí se cae la mala interpretación o la acusación, mi hermano, que se hace contra la doctrina de la depravación total, ¿no? Lo contrario, mi hermano, a la depravación total, mi hermano, es que hay un libre albedrío porque el hombre no está tan caído y el hombre pues tiene una isla de justicia, de rectitud, por lo cual él puede creer, ¿no?, al escuchar el mensaje y también puede rechazar. Y la verdad es que la Biblia dice que no, todos rechazamos el Evangelio, todos estamos destituidos, que el hombre no entiende. Eso es lo que la Biblia dice. Y que para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda ir en pos de su pastor, ¿qué tiene que hacer? El Señor mismo, el pastor de los pastores, tiene que regenerarlo, tiene que cambiarlo. ¿Y cómo nos damos que hay cuenta que hay rezago de la depravación total? Fácil. Hermano, ¿todos los días usted viene a la iglesia? ¿Cómo? ¿Todos los días usted viene a la iglesia? No. A veces viene físicamente y a veces viene acá adentro lejos. ¿Todos los días usted tiene ganas de estudiar la palabra de Dios? ¿Todos los días tiene ganas de orar? Yo no estoy diciendo que esas cosas son buenas, son malas, ¿no? Pero eso está demostrado que todavía hay cosas ahí y que estamos en esa lucha. Dios la permite, ¿para qué? Para perfeccionar el camino de la santidad del creyente. Así nomás. Por ejemplo, lo que ustedes vieron en antes, eso demuestra la depravación total. Puede ser muy buena, puede ser que vive en armonía con sus familiares, con sus vecinos y todo eso, pero demuestra la depravación total. ¿Me entendieron? Así sucede, hermanos, porque el hombre resiste a Dios. Por eso, no importa, mi hermano, qué tan bueno sea con los demás, qué tan buenas obras hagas. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la depravación total. Y que a menos que Dios haga una obra en la persona, y como vivimos en esta condición, hermano, por eso que la Biblia nos manda algo. Por ejemplo, cuando hablamos del tipo desigual, hablamos no solamente de las parejas, por ejemplo, ¿no? Tu mejor amigo no puede ser un no creyente. ¿Estamos? La Biblia dice, prefiriendo unos a los otros y prioritariamente a los amigos, pero a los hermanos ¿de quién? De la fe. Cuando también hablamos del tipo desigual, habla
De que, por ejemplo, si tú eres una persona autónoma, no dependiente, porque dependiente es alguien que trabaja para alguien más. Si tú eres una persona autónoma, has emprendido tu negocio, tú no haces negocio con el incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? ¿Alguien que no sea en tu misma casa? Sí. Y que no cree en Dios, no hagas negocio con él, dice. ¿Por qué? Porque te jala. Ahí están las expresiones. Y cuando es en lo sentimental, pues con mayor razón todavía, pues. No, hermanos. Así es. Porque hay una depravación total. La depravación total te jala para lo contrario. Y cuando uno ha sido regenerado, mi hermano, uno aborrece a Dios, como ya lo han podido comprobar. ¿Estamos? Y para mí ha sido muy bueno que esto suceda, porque me ayuda a demostrar esto. Que creo que con eso Dios me dejó la lección bien clara, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Siempre un versículo, mi hermano, se tiene que interpretar a la luz de su contexto y tiene que guardar armonía, no se puede contradecir. El versículo 11 demuestra que hay una respuesta que sucede, pero antes, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Jesús? Y solo a quien me dijo se lo quiero revelar. ¿Y lo dijo una vez? No, lo dijo antes también, en el mismo texto que hemos leído, que dice, no, te alabo Padre porque escondiste esto. ¿Esconder qué? Lo mismo que la hermana Evelyn hablaba de las parábolas. ¿Esconder qué? ¿Qué estaba escondiendo? La salvación para esas personas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque hay algo que dije la vez pasada. Y es por lo cual nosotros tenemos que estar muy agradecidos. Dios determinó a quién dárselo y a quién no dárselo. Eso no es, como te digo una vez más, para que tú le prediques esto al que no cree, no. Eso tampoco es para que te llenes de orgullo, no. Esto es para que tú seas humilde y agradecido con Dios, repito una vez más. Y para que sabiendo que Dios tuvo misericordia de ti, tú tengas amor y piedad por los demás y les prediques y ores también por ellos. Porque Dios tuvo misericordia de ti. ¿Y tú qué cosa quieres? Que Dios también la tenga por los demás. Pero ahora, si a ti no te importa la gente, si a ti no te importan los demás, y te da igual, entonces quiere decir que simplemente tú tampoco eres salvo. ¿Me entiendes? Así de drástico. Pero no te deja términos medios que pasan de un estado a otro. No, dice sí y no. Así de simple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por las personas, porque hay un mal en el mundo. Orar por todas las personas, predicar por esas personas, predicar a esas personas, ¿ok? Ahora, sin caer en el yugo desigual, por favor, tampoco se va no lo voy a convertir. No, te van a convertir a ti. O como compartía con alguien, ¿no? Antes del servicio, le decía, ¿no? Dios en algunos casos tiene misericordia, pero eso definitivamente no agrada a Dios. Dios está muy enojado por eso. Si no, leanse la historia de Moisés cuando él golpea la piedra. Dios le dijo, háblele. ¿Y qué hizo Moisés? Pero dice la Biblia que salieron muchas aguas. ¿Y Dios qué le dijo? Háblale para que salga agua y el pueblo beba. ¿Moisés obedeció o desobedeció? Pregunto, ¿por qué Dios bendijo? Bendijo porque Moisés hizo algo bueno y Aarón también, porque Aarón no lo impidió. Así que fue parte de eso. Así que si alguno dice, no, que yo me quedo callado para eso. No, tampoco te vas a ir de coche, Dios no te pasa eso. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Obedecieron o desobedecieron? De hecho, por esa razón Dios los castiga y le dice, porque ustedes no me honraron delante de Israel, no me santificaron. ¿Por qué? Porque en vez de hablarle en su cólera, Moisés golpeó varias veces la roca. Y la Biblia dice que salieron muchas aguas. ¿Por qué salieron muchas aguas? Si habían desobedecido. Porque Dios había tenido misericordia. Pero aún con todo eso, pagaron las consecuencias por igual Dios los castigó. Dios los maldijo. No entrarás a la tierra prometida. Vas a verla, pero no vas a entrar. Señor, dice, ¿cuántas veces lo robo? Y si usted ven, Moisés está enojado con el pueblo. Por su culpa de ustedes, le dice. Por ustedes yo no puedo. Le dolió a Moisés, hermano. Sacó momentánea de solución, pero igual Dios no estaba agradado. Así que, si alguna vez un yugo desigual te salió así tranquilo, bien, yo quiero que entiendas que a Dios no le agradó. Para empezar, está muy desagradado, vas a pagar las consecuencias en algún momento, pero Dios no le agradó.
Por si acaso, porque a veces me dicen, sí, se arrepintió, se convirtió, mira que vino el Señor, Dios, está bien, sí, misericordia de Dios, pero no es la regla, pero igual Dios está muy desagradado por eso. Eso no hay que quitarlo, son las dos cosas juntas. Sí, tuvo misericordia, pero también me molestó mucho. ¿Ok? Muy bien, seguimos. La predestinación contradice Hechos, es el otro argumento, Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. A ver, por favor, ¿quién puede leerlo? Hechos capítulo 10, alguien que no haya leído, a ver, Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Ah, justo acá lo tenemos. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación que acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que haya paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Muy bien, y ahora Romanos 10:13. No vayan a perder ese versículo porque ahorita lo vamos a tocar. Romanos 10:13. Acá está, aunque no saben cuál es el versículo, acá está. Romanos 10:13. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Entonces ellos dicen, bueno, a ver, ustedes dicen que hay una predestinación, y la predestinación es que Dios, antes de la fundación del mundo, escoge a quienes mostrarle su gracia y escoge también a quienes retenerlo. ¿Estamos? ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. ¿Lo sabemos nosotros? No sabemos quiénes somos. ¿Podemos estar seguros de nosotros mismos? Sí, por los frutos. ¿Estamos? La seguridad no está basada en la persona, sino está basada en Dios, quien es que lleva a cabo la obra. Las únicas frutos y indicios que nos dan a nosotros es la perseverancia que tenemos nosotros en el Evangelio, ¿no? El estar en sus caminos. Esos son los pequeños indicios que tenemos. Pero en cuanto a los demás, nosotros no sabemos si somos o no somos. ¿Estamos? Para empezar. Eso es lo que creemos nosotros correctamente. Ahora, la contradicción es que dice acá, bueno, a ver, si la predestinación dice que Dios escoge a quienes salvar y a quienes requiere su salvación, entonces, ¿por qué Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 dice que Dios no hace sección de personas? Es que verdad, Dios no hace sección de personas. Para empezar, ¿en qué sentido está hablando este versículo? Primero, tendríamos que ver que Hechos es un libro, vamos a ponerlo, histórico. ¿Qué es un libro histórico, hermanos? Está contando la historia. ¿Y qué historia está contando? No, en general. El desarrollo de la iglesia. Muy bien. Está contando el desarrollo de la iglesia, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Cómo podemos comprobar eso? A ver, vean Hechos 1:1, por favor. Hechos 1:1. Para que usted sepa que es un libro histórico. O sea, yo no le pongo etiqueta de histórico porque se me ocurrió. Yo no le digo que está desarrollando la historia de la iglesia porque se me ocurrió. Vamos al autor, que es lo que está diciendo. Versículo 1:1, nada más. Amén. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Y cuál era su primer libro que él había escrito? Lucas. Y en Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, dado que muchas cosas se han dicho en torno a las cosas que Jesús hizo, me pareció bien el agarrar y ponerlas en orden para contártelas. Y así de esa manera seas, ¿no?, prosperado en el camino del Señor. Eso es lo que lo que Lucas le está diciendo a Teófilo. ¿Qué quiere decir? Que le intentan contar cómo ha sido la historia de forma correcta. ¿Estamos? Para empezar, ese es el primer punto. Eso es importante, eso se llama contexto histórico. Propósito de la carta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Romanos también propósito de la carta? Cuando hablamos de Mateo, propósito de la carta. Ahora también acá entra el propósito de la carta. ¿Qué busca esta carta? Contar el desarrollo de la iglesia. ¿Y en qué era este desarrollo de la iglesia? ¿Ah? ¿Cuál era el desarrollo de la iglesia acá? Bueno, ¿qué sucedía? Estamos viendo el tema, como bien dijo la hermana, el tema de Cornelio.
¿Qué había pasado antes de Cornelio? Que los cristianos de la primera iglesia pensaban que la salvación solamente era para Israel. Por más que Jesús les dijo, vayan y prediquen. Ya habían admitido un poco a los samaritanos, pero aún quedaba algo. ¿Y qué de los gentiles? Y es en ese contexto que ven ustedes el tema que Pedro está con hambre y Jesús le muestra una visión en la cual dice, no, levanta bajo un lienzo, hay muchos animales de diferentes tipos y le dice, mata y come. Y él le dice, no, Señor, yo nunca he comido animales inmundos, nunca cosa hacía esto, por más que dice que era inmundo, ¿se acuerdan? Se había olvidado de eso. Y él dice, no llames inmundo a lo que yo he, y escuchen ahí, santificado. Pregunto, ¿Dios santifica a toda la humanidad? ¿A quiénes santifica? ¿Cuándo fuiste santificado tú? Oye, ¿Dios te santificó? Sí. A veces tu vida no es perfecta, pero te santificó. ¿Cuándo? En la regeneración. Él te santifica y regenera tu espíritu de tal manera que ahora puedes creer. Ahí ha sido santificado. Léanse como dice el Romano. A los que predestinó, a esto llamó, y a los que llamó, esto santificó. ¿Se dan cuenta? Ahí está la ilación. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? No llames inmundo a lo que yo he santificado. En ese contexto, miren lo que pasa. Vienen los hombres y le dicen, ¿sabes qué? El centurión Cornelio te llama. Y cuando Pedro va y dice, ¿sabes tú que yo no me está permitido entrar? Y le dice, ¿qué pasó? Cornelio le responde, más o menos en esa orden. Le dice, yo estaba en la oración, estaba orando, y un ángel se me apareció y me dijo, oh Cornelio, tus limonas han sido vistas allá arriba, ve y busca un hombre en la calle derecha, él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué le estaba dando? ¿Qué le estaba pidiendo que le diera Pedro? El Evangelio. ¿Qué es lo que estaba demostrando? Que ahora el Evangelio estaba abierto, ya no solamente para los israelitas y los samaritanos que mediamente estaban ahí metidos, ahora también era para los gentiles. Pero vean en el contexto que está hablando, que está contando la historia, que no es toda la humanidad, sino que son representantes de esa humanidad. ¿Han visto la historia del arca de Noé? Dios mete en el arca a todas las especies, mete a toda la humanidad. ¿Qué hace Dios? Toma representantes, tanto de la vida fauna y del hombre. Lo mismo sucede con el Evangelio. Sí, eso es duro, pero es así. ¿Y qué pasa ahí? La historia nos va contando, mi hermano, de que los judíos no admitían gentiles. Y ahora con lo que estaba sucediendo, ¿qué dice? Vemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué cosa? Que ahora los romanos, los gentiles, también eran incluidos dentro de la iglesia. Pregunto, ¿todos son parte de la iglesia? Vamos a tomar así un ejemplo bien físico. Miren cuántas personas somos así. ¿Todos creen en el Evangelio fuera de ella? No, porque no están acá. Otros reniegan de ella, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿Sí o no? ¿Reniegan de ella, sí o no? Y otros son lo que vieron. ¿Sí o no? Esto es lo que está demostrando, hermanos. Entonces, lo que está diciendo acá, mi hermano, Hechos 10, 24, 25, no está diciendo que Dios no hace excepción de personas en el sentido de que, como no hace excepción de personas, todos tienen cabida a la salvación, todos por decisión libre pueden entrar. No. De hecho, vean Cornelio, ¿por qué creyó? Porque la revelación de la salvación le fue dada a él también. Estamos. Y por eso iban a ser incluidos. De eso es lo que está tratando de explicar, es la historia. Ahora, otro versículo que también se toma para esto es Romanos, capítulo 10, versículo 13. A ver, léame Romanos 10, 13. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿no? Yo tengo otras ovejas que no están acá. A esas ovejas también debo de traer. En otra ocasión dijo, vayan y prediquen, miren la expresión, prediquen a las ovejas perdidas de Israel. Ellos no sabían quién, pero tenían que predicar. Y ese es el punto de lo que dice.
decidieron. ¿Qué demuestra eso? Acá, y hay una decisión, que es esto, que no lo estoy diciendo en los versículos ahí, o es que el Señor tiene sus ovejas. Y por eso debemos predicar indistintamente a todas las personas. A ver, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Este texto que te da a entender la primera intención. Mira, yo he puesto este texto varias veces, ¿no? De verdad, sí. Hay un versículo que te dice como que, bueno, porque tú decides, entonces eres salvo, ¿no? Pero tengo algo que decirles acá. Lo cierto, mi hermano, es que no solo dice el versículo. Hay que leer desde el versículo 13 y te dice eso, te está diciendo eso. Entonces, acá, mi hermano, hay que comprender algo, mi hermano. Suceden una de dos cosas. Porque, ¿qué dice el capítulo 9? Pablo habla de que esto no depende de que quiere ni de que corre. Y tú de pronto dice esto. Entonces, solamente hay unas preguntas alrededor de Romanos, entre el capítulo 10 y también el capítulo 9. Disculpen que lo pongo así. Y solamente estas posibilidades pueden haber, mi hermano. Una es, mi hermano, de que Pablo, mi hermano, sufre, mi hermano, de lo que se llama doble personalidad, ¿no? Él está sufriendo, mi hermano, sufre de doble personalidad. ¿Saben qué es doble personalidad? ¿No? Que un rato es una cosa y otro rato es otra cosa, ¿no? O que Pablo se olvida de lo que habla. ¿No? Bueno, en este caso se olvida de lo que escribe. Una de esas dos cosas hay. O eso sufre de doble personalidad y por un rato él se vuelve de un lado y después se vuelve de otro, y por eso hay tantas diferencias entre sus versículos primeros y otros versículos. O él escribe y se olvida, así como el hermano Javier habla y se olvida de lo que está hablando a menos que tenga sus notas, ¿no? Entonces se olvida. Suceden esas posibilidades, ¿no? Pero no hay ninguna de esas posibilidades. Pablo, mi hermano, era una persona muy ¿cómo se dice? Lúcida, era un erudito, mi hermano, de lo que era, mi hermano, en varios temas, mi hermano. Él tenía estilos, mi hermano, para escribir, mi hermano, y sus cartas, mi hermano, nunca, mi hermano, rompen, mi hermano, armonía. De hecho, para fortalecer esto, quiero pedirles que lean 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y acá les voy a dar una reflexión más por esto. 2 de Pedro. Creo que es eso que estoy equivocando. Sí, 2 de Pedro 3, 15 al 16. ¿Saben qué dice? Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Bueno, en esa versión es muy dura. Esa versión es muy dura, como dicen, es como los pibos, se te van a los cielos, ¿no? Se te va el cuello, ¿no? Pero es la verdad. Miren lo que dice, ¿no? Las cartas de Pablo son complejas, pero, ¿qué dice? Es escritura, es palabra de Dios. ¿Y había gente que no lo entendía? Sí. ¿Y quiénes eran los que no lo entendían y lo torcían? Claro, cuando hay ignorantes, en la versión Reina Valera le dice los inconstantes. ¿Qué es un inconstante? Por ejemplo, si yo no sé algo y solamente me quedo ahí con el que no sé, pero no hago nada por saber, soy un inconstante. Y mi condición al final es de ignorante, como dice esa versión, sin guardar armonía. ¿Ya? ¿Y quién más? ¿Quién es más? ¿Qué más dice? ¿Quién es el otro tipo de persona que también hace eso? A ver. Los débiles en la fe. Y los débiles en la fe. Uno no se queda con las dudas, hermano. Uno tiene que buscar, si ama al Señor, resolver esas dudas.
Uno dice, ay, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? Y solamente se quedan, son personas que se quedan todo el tiempo con las dudas, y nunca hacen nada por esforzarse en entender qué la palabra de Dios dice. Mi hermano, eso es un medio que Dios usó para que tú le busques, para que hagas un acto y para que busques de Dios, para que trates de ver. Porque si, por ejemplo, ya, el hermano Javier te cae muy mal, de repente, te cae muy chinchoso, no sé, esas áreas, así. Bueno, entonces estudia la palabra de Dios para que la comprendas. Métete de lleno, deja de hacer lo que estás haciendo, ponle un alto a la televisión, ponle un alto al trabajo, ponle un alto a eso, ponle un alto a tus planes y agarra y mírate a estudiar día y noche, léelo completo. Profundiza en él. ¿Para qué? Para que puedas estar en claridad y en paz contigo mismo. Para que el Señor te ilumine. Eso sí pasa. Yo también tengo mis dudas, me quedo ahí, pregúntale mi cosa. Tengo mis dudas y me quedo ahí. Pero si yo voy a solamente transmitir mis dudas a las personas, y voy a saber qué manda esto, yo no consigo nada. No edifico la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Meterme a estudiar la palabra de Dios. Y eso es la forma como Dios te va a santificar también. Pregunto. ¿El Espíritu Santo guió a Pablo a escribir Romanos 10:13, el versículo que he leído? ¿Sí? Obvio. ¿Sí lo guió? Yo no voy a decir que no. ¿Sí lo guió? Inspirado por el Espíritu Santo que escribió esto. Pero pregunto también. Ahora, el Espíritu Santo guió, y voy a hacer esta pregunta, guió a Pablo a escribir solo Romanos 10:13. Escuchen lo que dije. ¿El Espíritu Santo guió a Pablo a escribir solamente Romanos 10:13? Muy bien. Hago esta pregunta. ¿O lo guió a escribir toda la epístola de Romanos? Entonces, ¿cómo tengo que entender cada versículo? Ay, pero pastor, ¿cómo vamos a pensar que entonces yo tengo que leer toda la epístola de Romanos? ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermana! Por eso es que yo al principio dije, este es el gran problema. Amén, hermano, amén, hermana. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, chapa tu cuaderno, hacer eso y eso como el hermano Javier, que acá dice esto, sigo leyendo acá y como que dice lo contrario. Entonces, ¿qué es? ¿Es como dice Lucas, es una cosa y otra cosa? ¿O estamos chiflados y cómo es esto? ¿Es como una cosa, otra cosa, queso nomás papa y sopa? ¿No? ¿Qué es esto? Es que no hay camino fácil, hermano. No hay camino fácil. No hay camino simple, no hay camino sencillo. Entonces, como le dije, os lo guió a escribir toda la epístola de Romanos. ¿Cuál es la respuesta? Es que obviamente lo guió a escribir toda la epístola de Romanos. Entonces yo para entender cada versículo del libro tan complicado que es Romanos, tengo que leer todo. Como dije, no hay camino fácil, no hay camino simple. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos interpretar Romanos 10:13? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo? Exacto. Leyendo todo Romanos. No hay camino sencillo. ¿Ok? Pero yo no me voy a dejar así tampoco. No voy a tratar, mi hermano, todos los capítulos, los 16 capítulos creo, que son de Romanos. Tampoco voy a especificar versículo por versículo, no me daría tiempo, tendría que comprarlo todo el día. Amén. Pero sí quiero por encimita nomás tomar 2 capítulos, ¿ya? 2 capítulos. Para yo entender Romanos, capítulo 10, versículo 13, léalo por favor. A ver, hermanos, ayúdenme por favor. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues acá parece que hay un tema de que hay una decisión, ¿no? Entonces es un buen argumento para el libre albedrío, ¿no? Como causa. ¿Qué es una causa, hermanos? No hay plato. Un origen, ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Como un dedo ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, o yo hago una teología de todo este versículo simplemente, como ya hice las preguntas anteriormente,
Romanos, capítulo 10, versículo 13. Leyendo todo Romanos. Ya, sin ir muy allá, de repente, ya, te voy a dar una ayudita. Entonces, básico, no tengo todo el tiempo, pero llegando a mi casa, pastor, voy a hacer mi compromiso de leer todo Romanos. Pero ahorita, ¿cómo puedo hacer? Entonces, tendría yo que leer Romanos 9, versículo. No, capítulo. Todo el capítulo completo tengo que leerlo para poder entender. Romanos 10. ¿No? Yo diría más allá todavía. Por eso acá les doy una ayuda. Es que a veces el problemita. A ver, escúchenme. El problemita está en esto. A veces nosotros hay versículos tan difíciles, sí hay muy difíciles, que no basta con que yo lea el capítulo. A veces tengo que leer más capítulos y cuando es más complicado tengo que leer todo el libro. Por ejemplo, el hermano Pablo un día me llamó como a eso de la 1 de la mañana cuando estaba en mi trabajo, ¿no? Era a 12 creo, ¿ya? Y le di un sermón, creo como hasta las 2 de la mañana. Y no entendí un versículo, dije, hijo, vamos a dar una ley, a ver, vamos, capítulo 1 de Tito, capítulo 2 de Tito, capítulo 3 de Tito. ¿Qué te dice toda la Biblia en el libro de Tito? Y resolvimos la pregunta, si no voy a decir la pregunta que me hizo, ¿no? Sería meterme en otro tema más y enredar esto, pero solamente el versículo cobró real significado y armonía, porque ese es el punto, armonía con todo lo demás cuando tomamos todo el libro, ¿sí o no? Eso fue. Y estaban los dos despiertos, estaban escuchando atentamente. Y yo hablaba como y preguntaba, y preguntaba. Solamente si con ese sentido. Entonces, si yo solamente, porque este versículo es muy difícil, ¿eh? Si yo solamente tomo el capítulo 10 y me quedo atorado ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Retrocedo uno más. Capítulo 9. Muy bien. Con el capítulo 9 me muestra la soberanía de Dios. Y acá ya viene el verdadero significado. Viene la soberanía de Dios. Porque acá dice, no depende del que corre ni el que quiera. No estoy resumiendo chiquitito, no, pero este lado todo completo va a ver mejor. Pero de pronto veo Romanos 10. Porque no solamente el versículo 13, Romanos 10, 13. Son como 4 versículos más que lo dicen. Entonces como que acá viera un libre, ¿no? Un libre albedrío, pareciera acá que hay. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué pasa? Acá hay dos cosas. O es que la salvación es por decisión solamente del hombre, ¿ya? Porque eso no entendieron esos versículos, lean. Hasta los que defienden el libro de Dios empiezan ahí, ¿eh? O solamente es porque Dios dice, no importando lo demás. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el punto? O este gana acá, o este gana acá. O es que hay una armonía en ambos. Hay una armonía en ambos. ¿Y sabes cuál es la armonía? Que Dios, como soberano, determina a quién salvar. Y cuando tú lees todo el capítulo 10 te das cuenta de eso. Como consecuencia, los cristianos responden. Miren cómo dije. Yo dije los mundanos o dije los cristianos. Los cristianos responden. Por eso yo dije que a veces como se pone la responsabilidad humana y la soberanía de Dios está mal, es al revés, es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo yo puedo comprender esto? Cuando yo tomo ese capítulo. De hecho, yo le invitaría a que regresemos al capítulo 8. Y usted quiere ver el trasfondo. Uy, hermano, ese va a dar un banquete muy bueno. Por eso, lo que queremos en la soberanía de Dios sabemos, entendemos, ya no como se muñeco en paja casi muchas veces. Entendemos que Dios es el que determina a quién salvar. Dios es el que da su salvación, pero no la riega para todo el mundo, sino que la riega con unos
pero la da con unos y a otros la retiene para mostrar en uno su misericordia y en otro su ira. Y todo eso para su gloria. Y en el grupo, y sí, capítulo 10, y en el grupo, porque es el desarrollo del libro de Romanos, va desarrollando, hermano, tiene que predicar Romanos, hermano. En el desarrollo de su carta, empieza a mostrar. Y en las personas que creen en él, estos responden, estos acuden, estos van a Cristo. Así funciona. No quiero tomar más porque es meterme y no acabaría el servicio, hermano. Y eso me he hecho un pedacito. ¿Ya? ¿Sí, hermana? Y lees el 20, dice, luego Isaías se atreve a decir, desde que me hallaran los que no me buscaban, quería conocer a los que no preguntaban por mí. Ah, exacto. Por favor, ¿esa es la versión reina NBI? Ya, léela por favor, porque esa es la versión que tengo que apuntar y se escucha lentamente. Sí, sí, pero lentamente y fuerte. Romanos 10:20. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Gracias. ¿Han visto? Voy a empezar lo que está diciendo ahí, después de que habla como que si hubiera una decisión, como que si eso fuera, ¿qué es lo que está diciendo? Usted tiene que tener armonía. Voy a hablarlos detenidamente. Isaías dice, dejé que me hallaran los que no me buscaban. En la decisión como causa de salvación, ¿qué le dice? Que la persona decide y como consecuencia busca a Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué dice acá este versículo? Dejé que me hallaran. ¿Quién está dejando que lo hallen? ¿Quién es primero? Dios ahí. Por eso es que puede leer completo, hermanos. Dejé que me hallaran los que no. Ninguno busca a Dios. Mi hermano, pero hay gente que va a la iglesia, sí, pero va a la iglesia por qué razones. Porque quiere mujer, quiere hombre, está sufriendo mucho, quiere prosperidad, y hay tantas cosas que no va a la iglesia que no va por Dios. En sí, ninguno va a buscar a Dios, mi hermano. Va por razones equivocadas muchas veces. Pero Dios es misericordioso que muestra su salvación como quienes Él quiere. Y la Biblia dice, no porque esto le busca. Él deja que lo haya. Los que no lo buscan. Miren cómo dice. Él sigue diciendo, me di a conocer a los que no preguntaban. ¿Quién es primero entonces? ¿Por qué creen que yo pongo soberanía de Dios primero y después la responsabilidad humana? ¿Por qué Dios es primero? No, en los versículos, ¿Quién está primero ahí? ¿Qué está poniendo ahí en primer lugar? Claro, los versículos están mostrando que Dios está en primer lugar. No es el creyente, por eso es que yo no creo que tenga que ver con la decisión de la persona en primer lugar, no. Es la consecuencia de que Dios haya hecho una obra. Pero no me olvido del capítulo 9. La Biblia dice que no es con todos. Entonces, tenemos que ser duros. Entonces retrocedamos a los capítulos 6 y 5, donde dicen, oh, cuánto quisiera ser yo anatema por mis compatriotas para que ellos pudieran ser salvos. Y el corazón del verdadero creyente, ¿no? Dios le ha dado su salvación, me ha predestinado a mí, me amó. Yo no soy indiferente con los que no creen, entonces ¿qué cosa hago? Oro por ellos, les predico hasta el punto de yo mismo querer entregarme también por ellos. Ese es el verdadero amor, la imitación de lo que Cristo hizo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hermanos, es muy complicado para mí querer resolver un solo versículo en tan poco tiempo. Mira, yo voy predicando más de 1 hora y media. Me es muy complicado. Entonces la hermana Evelyn después va a dar una exposición sobre Romanos cuando termine las parábolas. Les pido que no falten, hermano, porque si falta usted se va a quedar sin mucho contenido. Usted puede asistir de repente cuando ella dé el capítulo 10, pero si tú no estuvo en los otros capítulos, usted no va a comprender mucho, hermano. Porque es bastante que hay que hablar ahí. Y para que vean cómo la armonía está ahí en la palabra de Dios es excelente. ¿Ok? Muy bueno. Ya finalizando, tenía que una tercera parte, pero creo que ahí nomás lo voy a dejar. ¿Ya? Puedo hacer una reflexión final, ¿no?
yo quería proceder a la causa de por qué primero es la soberanía, ¿no? Y dónde reside nuestra responsabilidad como causa de esa soberanía de Dios. Solamente quisiera dejarles Génesis 2, 16. No voy a hacer este dibujito acá, esta vez lo voy a hacer en otro servicio, ¿ya? Y es que la causa y el origen de que seas salvo es la soberanía de Dios. Y la responsabilidad humana tiene como causa y origen los decretos de Dios. Génesis 2, 16 al 17. ¿Alguien que no haya leído, no? Amén. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. ¿Quién le dijo al hombre qué es lo que podía hacer? Lo puso en una condición de responsabilidad, ¿no? ¿Y quién le dijo lo que no podía hacer? Por eso es que digo, la responsabilidad tiene su origen o su causa en los decretos de Dios, en la soberanía de Dios. Por eso es que la responsabilidad humana o el libre albedrío nunca pueden ser la causa y el origen de la salvación, porque la salvación tiene su causa y su origen en la soberanía de Dios. Y aún ahí, con todo eso, ninguno de nosotros es inocentes, ¿no? Pero es un tema que veremos en el próximo servicio y tocaremos versículos para demostrar eso, ¿ya? Si no, de lo contrario, Adán, en un cuarto en que Dios no le hubiera permitido estar, como cuando fue expulsado, ¿qué sería? Al tomar de los frutos del árbol, de los árboles que están aquí. Un ladrón sería. ¿Me equivoco? Un ladrón sería, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué le da un ladrón? ¿Quién le da permiso al hombre de tener relaciones con una mujer? Dios. ¿Por medio de qué? Del matrimonio. ¿Fuera de eso? Pues es una situación de convivencia y todo lo que tenga que ver. Por ejemplo, el tema de los homosexuales, cuando dicen, ay, no, pero nosotros tenemos derecho a aquello y lo otro. ¿Y que no entienden que su libertad no es prima de ellos, hermano? Parten de los decretos de Dios. Dios dijo solamente un hombre y una mujer se pueden unir, punto, y se acabó. ¿Sí o no? Porque Dios le dijo qué debía hacer y qué no debía hacer. Si puedo tomar una reflexión final, es esto. La responsabilidad del hombre se origina en lo que Dios ha decretado en su soberanía. Eso es. La humanidad entera está destituida, está depravada y no puede agradar a Dios porque Él, es decir, Dios, así lo hizo, así lo determinó. Él determinó que el hombre no podía agradarlo así. Lo puso en el huerto del Edén y le demostró: no importa qué tan bueno seas, te pongo bajo la causalidad de la responsabilidad e igual me fallarás. ¿Para demostrar qué? Que sin Dios el hombre nada es ni nada puede. A los ángeles que cayeron, ¿por qué cayeron? ¿Por qué Satanás cayó? ¿Por qué los ángeles se convirtieron en demonios? Estaban con Dios, veían la gloria de Dios, experimentaban lo mejor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué unos cayeron y por qué otros no cayeron? Como Pablo le escribe a Timoteo: porque a unos ángeles Dios los sostuvo y los puso en una posición inmutable para que no cayeran, y a los que no, los dejó a su responsabilidad. Como dije la semana pasada, en Edén se demostró algo: que el libre albedrío no es suficiente ni eficiente para agradar ni obedecer a Dios. Se necesita del mismo Dios para agradar y obedecer a Dios, como dice en Ezequiel: y en los postreros días les daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y yo pondré mi espíritu
que vivan y anden en ello. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios hace eso, es que nosotros recién podemos caminar en ello. Eso hablando de los tiempos futuros, de los tiempos de ahora. Entonces, ¿qué sucede ahora, hermanos? Sí, somos muy responsables de todo lo que hacemos, sí es verdad, pero entendamos algo. Pero los que verdaderamente están en Cristo perseveran en Él, no por mérito, sino porque Dios los guarda, Dios los lleva a cabo, y porque Dios los ha predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, y Él mismo, Él se encarga de llevarnos al punto final, al puerto final. Reflexión también. Cristo es la única salvación del hombre. No existe fuera de Él otra salvación. No existe fuera de Él salvación. Cristo no solamente es la propiciación por nuestra salvación, por nuestros pecados, no solamente es Él eso. Él es también el instrumento, Él es el medio y Él es el dador también. Él no es el todo. Por eso Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. El hombre es totalmente culpable de rechazarlo. Sí. Pregúntate, como te dije al principio, ¿tú buscas a Dios como Dios quisiera que le busques? Si hablamos del primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Y ese es un autoanálisis. ¿Puedes cumplirlo? ¿Puedes cumplirlo, hermano? Yo voy a levantar la mano diciendo que no puedo cumplirlo, pero quiero cumplirlo. Intento cumplirlo, pero no puedo cumplirlo. Si estuviera debajo de la ley me condena. Pero como estoy en la gracia, el Señor me da fe, me da esperanza, pone su ley en mi corazón. Y ya no por un mérito, sino ahora por amor, quiero obedecer ese mandamiento. ¿Me cuesta? Sí. ¿Me es difícil? Sí. ¿Lucha contra mí? Sí. ¿Qué demuestra eso? Que mi libre albedrío no es suficiente para eso. Yo necesito de Dios. Necesito de Dios. Porque si me expongo a los mandamientos como un mérito, tomando mi libre albedrío, ¿sabe qué salgo? Culpable y digno de toda condenación. Si ahora me tocara estar ante la muerte, porque me atropelló algo y estoy en mis últimos minutos, yo creo que uno de los pensamientos que siempre tengo recurrentes en mi vida sería este que podría decir. Veo mi vida, y como un mensaje que mi esposa estaba escuchando cuando llegué a la casa. Veo mi vida y no me veo muy santo que digamos. No me veo muy fiel que digamos. Me veo pecador. Me veo como alguien destituido. Y como dije y compartí la pasada, se mató al calvinismo, se mató al arminianismo. ¿Saben qué me queda? Cristo como mi único salvador. Pero tristemente es la postura reformada la que sí habla de esto. Es solamente Cristo el salvador al final del cabo. ¿Sí? Si tú has creído, entiende que Dios permitió que tú puedas creer, hermano. ¿Por qué no compartes tu Dios con nadie? Amén. Vamos a ver, continuamos la próxima semana. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu fidelidad, por tu amor, porque tú has sido generoso, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has mostrado tu salvación. Nosotros siendo indignos y merecedores, tú la mostraste con quienes no te buscaban. Señor, yo